Hola, ¿cómo estás? Soy Aida y te doy la bienvenida a tu programa Lunes Verde en Red. Hoy quería contarte que hace un par de meses tenía esta idea de hablar sobre los corredores de conectividad, un poco para conocer qué función cumplen dentro de nuestro planeta y de la vida, pero también para entender qué es lo que se está haciendo dentro de los corredores de conectividad. Así que hoy hablaremos de los corredores de conectividad, específicamente el corredor de conectividad Shanghái-Podokar. En este espacio dialogaremos con nuestro primer invitado, Rodrigo Cisneros Vidal. Tiene 24 años de experiencia tanto en docencia como en investigación. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lunes Verde en Red. Hola Ida, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este espacio, en este formato de conversación sobre los temas ambientales que son ya la línea de Lunes Verde, ¿no? Sí, el corredor de conectividad Shanghái-Podokar es el primer corredor reconocido en Ecuador y conecta estas dos áreas, el Parque Nacional Shanghái y el Parque Nacional Podokar. Coméntanos, Rodrigo, ¿cuál es la importancia de la conservación dentro de estos dos parques? Bien, digamos que la génesis de esto parte justamente de un ejercicio de varias décadas de reconocimiento en Ecuador y en el mundo de que es necesario preservar territorios grandes, amplios de conservación, ¿no es cierto?, de lo que se denominan áreas protegidas. Entonces el Estado ecuatoriano, como varios países a nivel planetario, como digo, tuvieron esa iniciativa de ir reconociendo y protegiendo esos territorios. ¿Por qué es importante un tamaño de esos territorios, un tamaño mínimo? Es importante porque tenemos que hacer la analogía de que las especies silvestres, ¿sí?, están organizadas, si se quiere, en poblaciones. Entonces, al igual que una ciudad para los humanos, pues tiene una serie de servicios, vamos a decir, de condiciones para albergar a su población, las especies silvestres también requieren esos servicios. Esas, en caso de la vida silvestre y también en la nuestra, se llaman interacciones, ¿no? Interacciones que tienen que ocurrir a esa escala poblacional para que sean sostenidas en el tiempo. Una población es dinámica. Una población puede crecer en tamaño o reducirse en tamaño. Entonces, lo que ha pasado, digamos, históricamente es innegable desde la expansión de los humanos por todo el planeta, es que hemos ido eliminando esas condiciones que le llamamos el hábitat natural de las especies y de alguna forma se han ido quedando como a territorios más restringidos. Entonces, los países dijeron, ok, si queremos preservar en un momento dado estas poblaciones, no podemos reducir a la mínima expresión a estas áreas. Tenemos que dejarlas de un tamaño aceptable. Y el definir ese tamaño es todavía un reto, sobre todo cuando no conocemos esa biodiversidad. Entonces se declararon las áreas protegidas, bajo esa lógica, dejar un territorio para estas especies, pero también simultáneamente, vamos a decir, se fue reconociendo y la información, el desarrollo de investigación, nos fue revelando y confirmando que estas áreas nos dan servicios ecosistémicos a los humanos. Es algo que ya sabemos de toda la vida, pero quizá no estaba como plasmado, escrito, concienciado y publicado y difundido. Entonces, las áreas protegidas también empezaron a tomar mucha relevancia y creo que cada vez más a lo largo del tiempo de ese rol de servicio a la sociedad humana. Nos proveen de agua, nos regulan el clima, nos regulan la lluvia. Esos son los servicios ecosistémicos. Esos son los Generalmente siempre famosos tenemos servicios como ecosistémicos. esta frase de servicios ecosistémicos, Efectivamente. pero no conocemos cuáles son estos Claro, servicios. la regulación es un gran marco, la regulación del ambiente y el aprovisionamiento, que es otra gran categoría de servicios ecosistémicos, y justamente el agua es uno muy explícito, pero no el único. En los servicios ecosistémicos ingresa también la recreación, por ejemplo. Tú el hecho de, tal vez no somos conscientes de ello, pero el hecho de alzar la vista en tu ciudad y ver unas montañas verdes, con sus nubes, con la lluvia, te generan toda una condición en tu estado de ánimo incluso. ¿Por qué? Porque somos especies, o sea, son poquitos en la escala temporal de la evolución, son poquitos los años, el espacio de tiempo que nos hemos medio aislado a las ciudades. Pero ahí entra un poco para hilar y los corredores que son, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que empieza a deslumbrarse una especie de círculo virtuoso. Es decir,
los servicios ecosistémicos están directamente ligados a que haya poblaciones suficientemente viables. Y ahí empezó el reto. ¿Por qué? Porque si durante las primeras décadas de creación de las áreas protegidas, de alguna forma se generó esta dinámica de, ok, voy a tratar de dejar el área protegida, pero alrededor del área protegida empiezo a desarrollar mis actividades humanas, como por ejemplo los cultivos, las ciudades, la ganadería. Las áreas protegidas se empezaron a estructurar como islas. ¿Y qué? Como parches, grandes parches. Pueden ser muy grandes, pero el asunto, y de nuevo, todo esto con el desarrollo de la ciencia, dices, y bueno, ¿y cuánto necesitan de superficie las poblaciones de las especies silvestres? Y nos empezamos a dar cuenta que habían ciertas especies en todos los continentes, ¿no? En África, Asia, en todos. Que habían ciertas especies, y curiosamente las claves, las que te sostienen los ecosistemas, y la dinámica de los ecosistemas, que necesitaban territorios grandes, muy grandes, de miles de hectáreas. Entonces, primero el tema de la población. Entonces, digamos, el gran choque, si quieres, para cuando empezó a ya consolidarse esta información, es que quizá muchas áreas protegidas, con el tamaño que habían llegado a tener, eran insuficientes para sostener poblaciones viables que finalmente no sostengan esos servicios ecosistémicos. Por consecuencia, tenemos el reto inmediato de cómo conectamos a esta isla, porque la hacemos prácticamente configurado como islas, con otra isla para que entre las dos islas junte una población. Existe esa conexión de la Correcto. ¿Por qué es grave aislar a una población? Las poblaciones silvestres que viven en islas durante todo su periodo evolutivo han pasado por un proceso, entre otros, por un proceso que se conoce como purga génica. La purga génica es un proceso en el cual tú vas eliminando todos esos genes que no son, digamos, óptimos para tu desarrollo como individuo y como población. ¿Qué ha pasado en los continentes? Que hemos construido las islas en espacios quizá de menos de 1 o 2 siglos. Entonces, poblaciones que no estaban acostumbradas a vivir en islas, tuvieron, vamos a decir, una libertad para que aparezcan y se mantengan genes que a lo mejor no eran tan buenos, pero estaban ahí escondidos en esa masa poblacional muy grande que eran antes los ecosistemas. Cuando de repente los aislamos de las poblaciones, todo ese repertorio de genes, vamos a decirles un poco nocivos, empiezan a expresarse. Porque te empiezas a reproducir entre tus parientes. Porque es así, en una isla. Claro. Están como encerrados. Si te encierran. Claro. Porque efectivamente, si viviste siempre en una isla, esta dinámica siempre ocurrió. Y la naturaleza, la selección natural, iba quitando esos genes que empezaban a aparecer en forma rápida. Porque en una isla, la endogamia, que se llama así este proceso, la endogamia es como, vamos a decir, la tónica. Es lo normal. Pero si tú vivías en una gran población y de repente te aíslan, te toca en pocas generaciones empezar a reproducirte con tus parientes cercanos. Y eso es un problema, porque las poblaciones empiezan a irse en pique. Y hay casos documentados ahí en todos los continentes de especies que están o extintas o en camino a la extinción por ese aislamiento, esa inducción a la endogamia y esa expresión masiva de genes que no son buenos. Y entonces dices, ¿cómo rompo esta dinámica? ¿Cómo la contrarresto? Vamos a conectar a las poblaciones para tratar de emular lo que antes de que las hayamos aislado pasaba, que era este flujo de individuos entre las... movilidad. Claro. Y entonces reconectas poblaciones con los corredores. Ese es el espíritu, vamos a decir, central de los corredores. De este Shanghái Podocarpus con el pardo. Y de todos los corredores en el mundo. Esto no lo hemos inventado nosotros, eso es todo una base teórica, parte de ella te la he contado ahora. Y también no nos olvidemos que, claro, un corredor es espacio físico, a microescala, va ocupando territorio que también va dando servicios por allá por donde está ese corredor. Entonces, con Shanghái Podocarpus, lo que hemos hecho, porque la suerte que tenemos de alguna forma es que todavía hay mucho territorio de alguna forma conservado. No están las cosas como para hacer una fiesta, pero digamos que todavía puedes, si tú haces, yo siempre invito a la gente a que se meta, que se zambulla en Google Earth o en Google Maps, porque puedes ver la vegetación, puedes ver estas islas.
Y puedes ver los corredores, están ahí, esos pequeños cinturones de vegetación nativa que todavía está. Entonces, en el Sangay Podocarpus todavía hay ese gran cinturón de páramos en la parte alta, bosques montanos en los flancos. Eso quería preguntarte, ¿qué ecosistemas predominan en el corredor de conectividad Sangay Podocarpus y qué características especiales tiene? Ya, yo creo que los bosques montanos y los páramos son como que los ecosistemas icónicos. También ya tienes en las partes bajas bosques húmedos. Hay nombres técnicos para todos esos, pero los bosques húmedos, vamos a decir, de las partes ya que se van acercando a la llanura amazónica por el lado oriental, pero también hay ciertos ecosistemas secos, parcialmente secos del lado occidental, dependiendo del territorio donde estés. No nos olvidemos que es una gran distancia, es desde los Andes del centro del país, donde está el Parque Nacional Sangay. ¿Cuántas provincias son parte de este Me corredor? parece que son 4 o 5, y muchos cantones, muchas parroquias están ahí metidas, ¿no? Entonces, es todo un reto, porque, a ver, no hay una... el Sangay Podocarpus sirvió como de experimento también en términos de ordenamiento jurídico para darle figura. Claro, al ser el primero reconocido en Ecuador. Claro, pero está todo por hacer. O sea, ¿cómo políticamente no estamos organizados en corredores, por decirlo de alguna forma? O sea, la estructura política la conocemos, ¿no es cierto? Es cantones, provincias, parroquias dentro de los cantones. Entonces es un reto, cómo de alguna forma levantar la voluntad de los administradores y tomadores de decisiones para organizarnos con esta lógica. O sea, lo hemos conversado mucho con el equipo, que de alguna forma es muy dinámico también en este equipo de voluntades, porque es eso, son voluntades de instituciones. Dices, bueno, uno de los hitos que más o menos se lo tiene claro es que los PDOTs, los famosos planes de ordenamiento territorial de cada estructura política, finalmente integren este concepto de alguna forma en sus planes locales. Y tratar de que a la vez no deje de tener esa lógica de amplio territorio, ¿no es cierto? Son más de 1 millón de hectáreas, sin considerar a los parques. Y lo bonito del corredor es que es dinámico. Si bien está declarado un territorio explícito, porque tienes que presentarlo así, pero en realidad es su zona de influencia también. O sea, hay mucho más espacio fuera del corredor que se integra de alguna forma. Se ha integrado, Aida, algo muy bonito que ha pasado en el corredor, que son estos famosos grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo que estamos organizados para ir haciendo cosas con esa visión de corredor, sin que eso signifique dejar de hacer las cosas, la dinámica local particular. Y esa flexibilidad también nos ha permitido seguir avanzando. Y bueno, ahí quiero pasar a este otro tema que me parece súper importante, hablando justamente de los grupos que se han organizado. Y es que en el contexto de monitoreo de especies hay algunas especies que están dentro del corredor de conectividad Sangay Podocarpus, pero quisiera conocer, por ejemplo, cuáles son esos mamíferos emblemáticos de estos corredores y sobre todo qué función cumplen. Sí, el listado es dinámico. Como habrás visto, por ejemplo, no es mi campo los anfibios, pero a mí me parece extraordinario que en un territorio tan pequeñito como ya de alguna forma reconocido por la sociedad, que es el Abra del Zamora, tengas ya especies nuevas en un espacio de poquito tiempo, de menos de una década, hayan surgido, creo que son más de 4 especies, y eso no se va a no se va a finalizar ahí. O sea, hay tanto por descubrir, especies nuevas. O sea, eso es novedoso desde todo punto de vista, no solo desde la ciencia, sino también las sociedades debemos reconocer ese patrimonio, ¿no? El tener una especie, Un patrimonio natural tan particular. Muchas veces desconocido. Totalmente desconocido, totalmente desconocido. O sea, imagínate, si para nosotros que estamos de todos los roles de la sociedad, las universidades, ese es su trabajo. Claro. Y dices, vamos, pues más de 200 años desde los primeros naturalistas que vinieron por aquí, a que se deslumbraban a cada paso, pues seguimos descubriendo, después de 2 siglos, seguimos descubriendo cosas. Eso es súper interesante. Y es parte de ese patrimonio. Y la alerta es que se está perdiendo. O sea, Claro. es bonito, es alentador encontrar especies, pero también darte cuenta que hay muchas que a lo mejor están en el registro histórico de mitad del siglo pasado y que no aparecen ya.
y que dices, ¿qué pasó con esto? Incluso como para por ejemplo, verificar ni si está. siquiera supiste la gran diversidad que vas perdiendo. Uy, eso ya es todo un cambio. Ese es otro tema. Claro, sí. Entonces, en mamíferos, digamos, están todos los representativos de los Andes, ¿no? De los altos Andes hasta las partes bajas. En los páramos, aquí en el sur, sobre todo, tenemos todo un set de micromamíferos, ¿verdad? Que están también en el mundo de lo desconocido. Un montón de musarañas, roedores, que todavía no están descritos, digamos, al menos no está confirmado si son especies nuevas o si son extensiones de territorio de especies que ya están descritas. Sí, toda esa parte es todavía, incluso en el gran mundo de los mamíferos que tú dices, bueno, eso ya está prácticamente dicho, no, seguimos descubriendo mamíferos nuevos. Digamos, los emblemáticos y los claves son los tradicionales y ya conocidos por la ciudadanía, los grandes, ¿no? Los mamíferos grandes. Y aquí sí me gusta hacer una especie de paréntesis. No es un tema, si bien es cierto que hay una coincidencia con la empatía y el antropomorfismo que uno puede identificar con los osos, con los pumas, y esa empatía, todo bicho que tiene los ojos grandes y la cabeza grande, por ejemplo, nos evoca a los humanos, a los niños. Si tú te das cuenta, los humanos, la proporcionalidad cabeza, tronco, extremidades, cuando eres un niño, es más o menos 3 a 1, en 3 partes. La tercera parte de tu cuerpo es cabeza cuando eres un niño, y por eso esa figura nos evoca sentimientos, digamos, positivos, de empatía, de ternura, lo que quieras, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene parecido a nosotros, a nuestra anatomía. Mientras más parecido eres a un humano, es cierto que eso va a levantar, em, digamos, más afinidad de entrar. Y entonces siempre hay discusión con los biólogos que se dedican a los hongos, las bacterias, y dicen, qué injusto, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que la gente reconozca en forma natural la importancia de una bendita O que se bacteria. sensibilice para cuidar, por Claro. ejemplo, las Un arañitas. helecho, una araña, Claro. que incluso generan incluso a veces temores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, salvando eso, no es solo por esa empatía que muchos biólogos nos dedicamos al estudio de estas especies, sino porque se determinó de nuevo por todo el respaldo de la literatura y la evidencia científica que estas especies son claves. O sea, los elefantes, los rinocerontes, los alces, los úrsidos, los cánidos, o las diferentes formas de lobos, zorros y demás, tienen roles, para decirlo de alguna forma, gerenciales en la gestión de un ecosistema. Si tú los quitas del ecosistema, se desencadenan cascadas, se llaman así, cascadas de extinción. Entonces es grave no contar con O sea, el esos rol que animales. cumplen Es es fundamental. Son, en términos, piedras angulares también. O sea, tú cuando en una construcción sacas ese ladrillo que estaba sosteniendo toda la edificación, La columna se viene abajo, esos son estos mamíferos. y mamíferos como el oso dino. Los dino, el tapir, el puma, todos los depredadores. En general, los depredadores y los superdepredadores, que son depredadores que se alimentan de otros depredadores, imagínate, regulan a todos hacia abajo. Porque tú quitas el depredador, entonces todas las presas, incluyendo otros depredadores, modifican su tamaño poblacional y pueden sobreexplotar a otras presas. La ausencia del control de esas presas hace que esas presas extiendan su tamaño poblacional por competencia eliminen a otras especies. Muchas de esas presas son polinizadoras, son dispersoras de semillas. O sea, se te sale de control. Por eso los trópicos son tan increíbles para los biólogos estudiarlos, porque es una maraña. O sea, si tú has visto un cajón de alambres ahí enredado, eso es la interacción en los trópicos. No sabes por dónde coger, porque todo está conectado y no sabes cómo. Y ese reto, conservar eso, es todo un reto, porque dices, ¿qué toco? Que apenas movamos algo que se descompuso y ni me di cuenta, como tú dijiste, ¿cuántas especies se han extinguido? A lo mejor. Y no lo sabemos. Rodrigo, llevas ya 24 años haciendo investigación y nos parece muy interesante escucharte y también con esa pasión con la que nos cuentas todo este proceso de investigación.
realizado, desarrollado a lo largo del tiempo. Sabemos también que has hecho un monitoreo de especie, en este caso del oso andino, en Jambué, Sí, Zamora Chinchipe, que es parte también del corredor de conectividad, ¿no? sí. Digamos que vamos a decir, la pretensión que tenemos varias instituciones, porque eso es una especie de gran objetivo, vamos a ponerlo como una meta a la cual intentar llegar, esperemos en el mediano plazo, es consolidar sistemas de monitoreo de biodiversidad. Y de nuevo, todo anclado y justificado en gran medida para que tenga sentido y que sea viable a los servicios ecosistémicos, ¿de acuerdo? Ujú. Como se le dice, a tomarle el pulso a algunos indicadores de la biodiversidad. El, el oso lo es un indicador clave, o sea, su bienestar, como habíamos dicho, al ser una especie clave es su bienestar poblacional es un indicador clave de cómo está el territorio natural que habita. Entonces, de alguna forma tratamos de que ese mensaje permea a los tomadores de decisiones en el sentido de, ok, si yo tengo una microcuenca o dos o tres que me abastecen de agua a mi ciudad, ¿qué necesito para que esa microcuenca funcione bien? Si es una reflexión bastante lógica, ¿no es cierto? Si tú tienes una flota de camiones que te colectan la basura, por poner hacer una analogía, tú esperas que esos camiones estén funcionando, sus piezas, tienes una mecánica que los repara y eso tiene que estar todos los días operando. El agua también, pues, o sea, el agua que tomas todos los días, toda tu ciudadanía, no hay excepción. Todo el mundo en algún momento le abre la llave para consumir agua. Entonces, es igual de grave, es igual de importante. Es grave si no la tienes, es importante mantenerlo. Y claro, un buen gestor del territorio no solo piensa en su espacio temporal administrativo de 4 años o lo que sea, tiene que pensar en las siguientes generaciones, por lo menos un horizonte de O que sus 20 años. decisiones van a determinar la calidad de vida de las siguientes Claro, generaciones. claro, por supuesto. Ese es tu rol como Y administrador. Entonces, en ese sentido, el oso en la Reserva Natural Jambué, cuéntanos un poco la experiencia. la experiencia es primero tratar de montar esos sistemas de monitoreo. Que no solo la ciencia está muy dedicada, por falta de apoyo también, a tomar como grandes fotos, que son los famosos, en muchos casos, las líneas bases, ¿no es cierto? Que siempre se las escucha, ¿no? Una línea base, que es, por ejemplo, hacer un inventario de la fauna, de los mamíferos, de los anfibios. Llegas a un sitio, ¿qué hay? ¿No es cierto? En el mejor de los casos, algo de densidad que muy poco se ve, eh, y no tenemos establecido en forma, vamos a decir, estable, permanente, mecanismos de monitoreo, que ya es otra cosa, que es ese dato repetido en el tiempo, para que le puedas seguir el pulso al indicador, cualquiera sea el indicador. En este caso, en el Jamboy, aquí yo sí quiero hacer un paréntesis, es fundamental las áreas protegidas también para la investigación y para el ensayo de estas cosas, porque, porque te dan ciertas garantías. O sea, un territorio protegido, sea de forma privada o pública o mixta, pues eso, normalmente hay alguien que lo está cuidando, que está pendiente de ese territorio, que algo tan sencillo para los investigadores, que es poder dejar con confianza a un equipo. Claro. Es fundamental. Y ese trabajo de investigación, de pilotajes, son los que permiten luego establecer mecanismos ya rutinarios. La experimentación es lo primero. Bueno, entonces Jamboé es un gran escenario, es una reserva dentro de la red de reservas de naturaleza y cultura internacional de aquí, de la zona montana, ¿no es cierto? Está el río Jamboé, es un río, ¿no? Lindo que sale del corazón prácticamente del Podocarpus, es una gran cuenca, y ahí tenemos esta reserva, y ahí tratamos de empatar cosas. Una iniciativa de una estudiante de doctorado que se interesó por el comportamiento animal. Entonces el monitoreo tiene muchas caras, muchas aristas, puedes responder a muchas cosas. En este caso, lo hemos focalizado el comportamiento de los osos. El comportamiento es interesante, Aida, porque, y eso puede dar incluso para otro programa,
y te puedo presentar a gente especialista en comportamiento animal. De hecho, Lunes Verde tiene algunos programas de comportamiento animal y humano. Entonces, la conservación está muy ligada al comportamiento. De lo que hemos explorado con los osos, y ha sido bonito verlo con la gente, y ahí en el Jamboe nos ha pasado, que la gente logra diferenciar, por ejemplo, algo tan interesante como que ya no generalizan a que cuando ha habido problemas de conflicto, gente, fauna, que en concreto, para que la audiencia lo tenga claro, cuando un carnívoro como el oso, como el lobo, el puma, el lobo de páramo me refiero, o los jaguares, matan algún animal de granja, ¿no? Una vaca, una oveja, gallinas. Eso pasa. Eso no se puede ocultar, que es una realidad. Es obvio que debe pasar porque los humanos y la vida silvestre estamos justamente viviendo en ese punto de límite. Como una especie de conflicto también, porque no sabemos, no entendemos esta importancia de conservar. Sí, se genera un conflicto por obvias razones. La gente que pierde un animal pues se ve afectada. Claro. Y hay respuestas. Entonces, en el Jamboe fue un escenario perfecto porque tienes este mosaico alrededor de ganadería, pero también tienes todo ese territorio de la reserva misma pegada al Podocarpus. Entonces, hay una población de osos ahí, muy interesante. Entonces, lo que hemos tratado de estudiar, y esta estudiante, Eva Filipchikova, se llama, Eva Filipchikova está desarrollando su trabajo de doctorado en este tema, comportamiento de osos. Comportamiento de osos y en concreto un comportamiento de marcaje, que es un comportamiento que estamos en esa dilucidación de si es de territorialidad, de comunicación. O sea, la literatura te dice que puede tener una multitud de roles. Pero lo interesante es que así como en los humanos hay diferencias individuales. Si bien puedes ver ciertos patrones, los individuos marcan diferente. Y tiene sentido, se te puede saber tú, como en tu casa puedes decir, bueno, a mí me gusta estar durante el día hacer esta actividad, me invento, tocar la guitarra en las noches, y en cambio mi hermano o mi hermana lee, ¿sí? Y tienen intereses distintos. Es que esa individualidad la hay en los animales. O sea, claro, por defecto decimos los osos, los pumas, ¿no? Se comportan de esta manera, pero cada uno tiene su particularidad. Y yo sé que la ciudadanía lo sabe. ¿Por qué? Esas personas que tienen más de una mascota, tienen 2, 3 perros, 3 gatos, 2 pajaritos, saben que el uno tiene una forma de ser y el otro otra. Y eso mismo lo puedes ver en la naturaleza. Entonces, ha sido un intenso trabajo, se monitoreó. El concepto de monitoreo es hacer el mismo método de evaluación por más de una vez en el tiempo. De tal manera que puedes determinar un patrón. El comportamiento del oso en el Jamboe. En el Jamboe. Y entonces, pues mucha información, ¿no? Primero, ¿cuántos osos hay? Preguntas de quién marca, los machos, las hembras, ¿no? Porque esas diferencias son también a nivel sexual, a nivel de edades. Las crías marcan, son solo los machos, son los machos defendiendo territorio. ¿Qué es lo que está pasando, no? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo ahí. Algunos datos, digamos, interesantes como preliminares, porque este estudio está en proceso de, digamos, de escritura y de análisis todavía, pero también lo hacíamos y parte de las preguntas de Eva es, que en su doctorado, ¿no es cierto?, intentar ver si se puede relacionar, por ejemplo, con la cercanía, cómo cambia el comportamiento de marcaje con la cercanía a los potreros donde hay vacas, por ejemplo. Y a los potreros donde ha habido ataques. ¿Qué relación, si acaso lo podemos definir, qué relación hay con el evento del ataque, ¿no? El evento del consumo de ese ganado? Entonces hemos visto marcando a hembras, marcando a machos. Los osos tienen una diferencia de tamaño. Los machos son más grandes que las hembras. Entonces esto te induce a pensar que hay una competencia intrasexual, los machos compitiendo por hembras. Es mucho más difundido los videos, por ejemplo, de osos panda. Los pandas hacen algo muy gracioso, que es, tratan de marcar con sus glándulas, tienen unas glándulas en el ano. Entonces, con sus glándulas anales, se ponen de espaldas, se suben de retro, vamos a decir, a los árboles, y tratan de asentar su marca glandular en lo más alto posible. De tal manera que eso sirve como un mensaje de olor en el que viene otro oso y, claro, al estirarse él va a saber la altura del macho que marcó.
Y de alguna forma es un disuasor para evitar, por ejemplo, el conflicto físico. Tú puedes llegar a oler, decir, bueno, estimar el tamaño de ese potencial contendiente y decir, me voy a retirar mejor de aquí y evito el conflicto. Entonces, de alguna forma, los osos andinos tienen en las palmas, tienen glándulas. Entonces, también nos pasó una experiencia muy bonita y es que la tuvimos que parar por el diseño de investigación. Pero en algún momento, como llevábamos tanto tiempo, eso fue como a mitad de periodo de proceso, llevábamos tanto tiempo compilando con cámaras, porque el estudio se trata de poner cámaras en aquellos árboles donde los osos marcan, y porque ya son unos árboles fijos. Hay árboles donde tú ves garras o marcas de garras que subieron el árbol, pero también hay sitios o árboles donde ellos van reiteradamente a dejar sus marcas, a rascarse la espalda, los flancos, orinan, defecan. Las hembras y las crías ven ese comportamiento también en las hembras. Hemos encontrado otras especies marcando o restregándose en esos mismos árboles, y está todo eso pues, abierto un poco a irlo interpretando, ¿no? Entonces, algo que nos pasó muy curioso es que ya teníamos una buena idea de la población local de osos en Jamboe, y nos vino la curiosidad de qué pasaría si nosotros controladamente metemos una marca de olor de un oso foráneo, de un oso extraño, ¿no? Y así lo hicimos. Trajimos excretas del oso del zoológico, ¿sí? Y las dejamos como marca de olor en uno de los árboles de marcaje. Y el indicio, este es solo un indicio porque no hemos hecho un estudio repetitivo para poder tener datos y encontrar un patrón. Pero este solo indicio hizo que uno de los osos que estaba ya identificado en la reserva empiece a generar una serie de comportamientos que nunca las había hecho. Y comportamientos que, buscando en la literatura, tenían cierta relación con el marcaje de territorio, con esa expresión de competencia. Sí. ¿Y cuáles fueron esos comportamientos? Es curioso, se le llama como, en la traducción al español sería como pedaleo o marcaje de pedaleo. Extienden sus patas, las tratan de hacer lo más anchas, porque de nuevo es intentar magnificar tu corpulencia. Entonces abren las patas y empiezan a presionar, reiterar, como marchar, pero muy rápido. Las bloquean así y las mueven muy rápido, de tal manera que se hunde la huella, se dejan sus marcas de las glándulas plantares y se queda así, como esa es la marca. Pero lo vimos en cámara, lo tenemos documentado. Entonces fue muy curioso porque no está publicado para oso andino, sino para otras especies. Qué interesante. ¿Cuántos individuos se encontraron en la Reserva Natural? Creo que estamos sobre los 17 individuos, pero creo que ya superan los 20 individuos. Pero que recorren entre Jamboe y el Parque Nacional. Sí, algunos han dado la vuelta a la cuenca. La cuenca es muy grande. Entonces, quizá se equipara a la olla de Loja, para que se hagan una idea un poquito más angosta quizá. Pero sí, haz de cuenta que osos que han aparecido en la zona, por decirlo de alguna forma, por Belén, fueron a aparecer por acá, por La Salle, o algo así. Entonces, sí, obviamente un oso ocupa mucho, un oso tiene una capacidad de desplazamiento impresionante, pero también pensamos que las poblaciones de alguna forma tienen una estabilidad, porque tú, como nos pasa a los humanos, claro, conoces tu territorio, sabes qué frutos están, dónde están los frutos, dónde están las plantas fibrosas, toda tu dieta de los. Entonces, hay una cierta estabilidad en las poblaciones, pero también hay migración, que eso es lo que tratamos con los corredores, que tal vez para dejarlo muy claro, todos hemos visto la película de la Era del Hierro, ¿no? Que fue una película icónica. Claro, eso literalmente casi se muestra como un desfile de animales, ¿no? Moviéndose hacia el sur, en este caso. Desplazándose. Sí, no es la idea. O sea, en la vida real, digamos, no se pretende eso con un corredor. Para que tengas una idea, con que tengamos un migrante por generación ya es un buen síntoma. Un migrante efectivo, un migrante que de una población se mueva a la otra y deje sus genes. Es ya bueno para que te diversifiquen los genes de esa población receptora. Por ahí van los números más o menos.
No vas a ver osos marchando. Qué bueno. Entender también un poco estas diferencias que a veces el cine nos muestra de una manera más en caricatura y movimiento. Bueno, entendemos también que la Reserva Natural Camboy, Ángel Andrade, el guardabosque de esta reserva, Angelito, por sus fotografías, que por cierto en algún momento las vamos a compartir con ustedes, jugó un rol muy importante en este proceso de monitoreo, ¿no? Y nos ha mostrado más que sus fotografías, también un poco sus experiencias. ¿Qué rol juegan los guardabosques ya en este proceso con el investigador? Todo. O sea, sin guardabosques no hay investigación prácticamente, o sería muy difícil. Puedes, o sea, puedes salir, pero un investigador, claro, por más que tengas mucha experiencia en campo, nadie conoce el campo como un habitante local. Normalmente en nuestra América Latina, en nuestro continente, en nuestro país, los guardaparques suelen ser gente local, afortunadamente. Entonces tienen todo ese bagaje de conocimiento que es a veces invisibilizado por los científicos, ¿no? Que se podría cuantificar, Aida. O sea, tú podrías cuantificar cuánta plata te ahorra un habitante local que a la vez es guardaparque, que sabe, guardabosque, que te sabe dónde llevar, a los sitios concretos donde están las cosas que tú buscas, dónde no ir. ¿Dónde vio la última huella? Dónde no acercarte. O sea, es que a veces te pueden hasta salvar la vida solo con evitarte ir por un sitio que tú viendo en Google Earth decías, por aquí me voy a ir. Y dices, no, o sea, es muy valioso el rol de ellos. Es irreemplazable porque uno es una especie de lapso. Uno llega ahí, hace el esfuerzo de ir, tienes que mover toda tu estructura de actividades de urbanita y de trabajo de oficina, de docencia en nuestro caso. Pero ellos pasan ahí, o sea, no, Ellos son parte invaluable. del territorio. Y quiero rescatar también el impresionante rol de los estudiantes. Los tesistas, al menos en mi caso es brutal, o sea, todos los estudiantes con los que he interactuado, sin ellos no hubiera podido hacerse la investigación al nivel de profundidad que se ha hecho, por la constancia que ellos pueden llegar a tener y complementar con tu trabajo. Entonces, ese equipo, al menos desde las universidades, investigador, estudiantes, guardaparque, es la trilogía perfecta, vamos a decir, para hacer un buen trabajo de investigación. Bueno, y vamos a ir ya finalizando nuestro programa y quería compartirles algo. Jacques Derrida afirmó, no hay naturaleza, solo sus efectos. Sí hay naturaleza, físicamente hablando. De hecho, nos plantea Red Nos, es alguien que marca un hito diciéndonos, no, la biodiversidad la puedes, de hecho, lo que más hacemos es cuantificarla. La cuantificamos. Quizá el gran salto que nos queda pendiente en Latinoamérica es llegar a eso. Porque solo sabemos qué hay, cuántos más o menos, dónde están, ya es más o menos. Aproximaciones. Sí, pero la función es el gran reto a conocer. Y eso es lo que está diciendo ella. Los efectos son la función. Pero también Gabriela Noucelis menciona que entre las muchas profecías apocalípticas de la posmodernidad, la de la muerte de la naturaleza ha sido quizás la de las más aceptadas y difundidas. Mientras nos preparamos para el funeral, la naturaleza nunca ha sido más popular. Y en esta proliferación iconográfica que acompaña el eclipse de la naturaleza, América Latina ocupa un lugar central. Mientras la industria cultural, a modo del espectáculo, emana noticias dedicadas exclusivamente al voyerismo de lo natural a través de todo tipo de publicaciones, América Latina representa uno de los últimos refugios de lo natural y se ha vuelto por ello objeto de fantasías ligadas al consumo. En ese contexto, Rodrigo, ¿cómo podemos como humanidad reconfigurar nuestra relación con la naturaleza para evitar su funeral y, sobre todo, asegurar su supervivencia? Es muy fuerte lo que está diciendo y es totalmente cierto. Quizá la tendencia de esta última década que nos ha embebido en las redes sociales, nos ha nubilado en el sentido que pensamos que lo único que podemos hacer, Aida, es interactuar en redes. Y a eso hemos reducido nuestro accionar. Sí. Yo creo que también nuestra sensibilidad humana, o sea, es como que la hemos escondido, por así decirlo. Más bien la afloramos, verás.
Yo quisiera rescatar de las benditas redes. Yo no les tengo aprecio, te soy sincero. Termino siendo un usuario por el tema de la comunicación ambiental, pero tengo cierta, pues es un espíritu como de resistencia. Pero digo, viendo las cosas positivas, creo que al menos mantiene vivo. Porque mira, cuando alguien publica, mira por último, una foto de un animal, una flor, un paisaje. Pasó la semana pasada, Ujú. bueno, hace 2 semanas que alguien compartió vía WhatsApp y nos dijo, mire, vimos esta águila. Y era el águila andina que estaba en una parroquia, Qué bonito. Cantón Palanda, en San Andrés, pues. Exacto. Bueno, alguien de Palanda, Apalanda es un territorio bastante todavía natural, está con mucha deforestación, pero bueno, un urbanita, una persona, un joven que está primeras horas de su día en el colegio, sale y con ansiedad busca su teléfono y está toda la tarde repartida entre tareas y su espacio de interacción finalmente son las redes. Y mucha de la gente joven y los usuarios de las redes, yo no lo sé, ¿no? Tendríamos que buscarlo y ver si hay estudios al respecto, pero la naturaleza, como bien dice ese manifiesto, Gabriela, ocupa un montón del espacio de la difusión, de la publicación, vamos a decir. Lo bueno que lo veo a eso, Aida, es que de alguna forma está vivo ahí ese apego. Quizá lo que se nos ha adormecido, se nos ha puesto flácido es el qué hacer. Pensamos, de alguna forma, nuestro único escape es ese, de voy a publicar algo, me voy a escandalizar si es que pasa algo malo a un animalito, o si veo un incendio, lo que sea, y ya. Y vemos, es evidente ahorita que muchas de las grandes peleas que la sociedad en el pasado las tenía que salir y verbalizar y manifestar en físico y plantarse en un sitio, decir, no estamos de acuerdo, organizarnos socialmente, pero en forma física, creo que lo hemos abandonado por estas obvias razones. Los políticos están muy pendientes de las redes, eso es cierto, pero no es la única herramienta. Y entre las cosas, yendo a tu pregunta, yo siempre recomiendo el tema primero de contactarte realmente con la naturaleza. O sea, si te gusta esa belleza natural de una especie o de un paisaje, sal y verlo. Y por otro lado, también entender estos servicios ecosistémicos Fundamental. que nos brindan, ¿no? Sí, justamente voy a salir, o sea, dedícale tiempo de tu vida. Tenemos la suerte en nuestros países andinos de todavía tener naturaleza cerca. No tiene que ser un megaparque nacional prístino que nadie lo ha visitado, no. Sal al parque, por último, más cercano, pero ya no salgas distraído. Sal con conciencia a disfrutarlo. Siéntelo. Y como tú dices, reflexiona. ¿Qué es la meditación, Aida? O sea, no sé si la entiendo bien, ¿no? Pero parte de la meditación no implica abstraerte del mundo, es vaciar tu mente y pensar, por ejemplo, en un proceso muy sencillito como la respiración. ¿Qué está pasando cuando respiro? Siente la respiración, te dicen esos famosos podcast de meditación que puedes encontrar en todas partes. ¿Qué estás haciendo ahí? Finalmente teniendo conciencia plena de algo. Entonces, si sales y te sientas en un pasto, por último, y te fijas y miras las hojas, los insectos que están ahí, te empieza a plantearte preguntas que es algo intrínseco a los humanos. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? Preguntas muy sencillitas. Eso te va como que a reconectar. Y después de eso vienen las otras acciones, ¿no? Pero creo que eso es como el paso 1. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Y tú sabías que tenemos un corredor de conectividad Shanghái Podocarpus y por lo tanto tenemos que protegerlo? Nos quedamos con más ganas de dialogar contigo, Rodrigo, pero te esperamos en un siguiente Lunes Verde en Red. Y con ustedes me despido. Hasta la próxima.